entonces, como les estaba comentando, cuando nosotros tenemos el producto de la función e al módulo de x por e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada, vamos a tener una función que más o menos se comporta de la forma que podemos visualizar en estos momentos. Aquí está. Pero cuando nosotros obtenemos el valor de expectación, estamos multiplicando a esta función por x, lo cual me genera una gráfica como lo que les voy a mostrar a continuación. Bien, cuando nosotros multiplicamos a e que está elevado al módulo de x por e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada por x, tendríamos una función de esta forma. Dado que el hecho de multiplicar a todo esto por x, cuando nosotros estamos considerando el intervalo que va de menos infinito a 0, haría que esto se multiplicara por valores de x negativos, lo cual genera que la función se vaya hacia el semiplano de abajo cuando nosotros estamos en el intervalo en que, considerando a x, va de menos infinito a 0. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo la integral de menos infinito a 0 de la función densidad de probabilidad por x en sí, estamos integrando a una función que para el semiplano, que para el intervalo que va de menos infinito a 0, tendría esta área bajo la curva. ¿Sí? Como les digo, estaríamos integrando una función que estaríamos integrando una función que para el intervalo que va de menos infinito a 0 en términos de x tiene un área bajo la curva que existe en el semiplano de abajo, mientras que esta misma función que estamos integrando de 0 a infinito, cuando está multiplicada por x, tendría un área bajo la curva que estaría existiendo en el semiplano de arriba para el intervalo que va de 0 a infinito. De tal forma que nosotros al integrar, como pasó en el caso anterior, como analicé también en el caso anterior, ocurre lo mismo, dado que tendríamos la misma situación. Áreas bajo las curvas que existen, en semiplanos diferentes, lo cual anularía precisamente el resultado. Es por eso que al integrar nos da el valor de expectación igual a 0. Tenemos aquí el área bajo la curva que va de menos infinito a 0 en el semiplano de abajo y el área bajo la curva que va de 0 al infinito existiendo en el semiplano de arriba. Es por eso que el valor de expectación de x es igual a 0. ¿Y esto desde un punto de vista físico tiene sentido? Bueno, nosotros vemos que para este ejercicio la función densidad de probabilidad registra un comportamiento como el que ustedes pueden visualizar en esta imagen. Este de acá. Es decir, es simétrica, la función densidad de probabilidad es simétrica en torno a x igual a 0. Es decir, que en este caso, tiene el mismo comportamiento de menos infinito a 0 que de 0 a infinito. Y como nosotros sabemos que el valor de expectación de x es en la posición promedio en x, precisamente, la posición promedio caería en aquel punto en el cual la función es simétrica.
que es en torno a x igual a 0. Y es por eso que tanto físicamente como matemáticamente llegamos a la conclusión de la posición promedio, es decir, el valor de expectación de x es igual a 0. Ya lo comprobé matemáticamente y ahora se los acabo de explicar, bueno, ya lo comprobé analíticamente, se los acabo de explicar gráficamente, y físicamente ya estaría justificado por el hecho de tener una función simétrica en torno a x igual a 0 que nos da una posición promedio, precisamente que existe en x igual a 0. Ahora me falta un pequeño detalle que es importante mencionar y que nos va a permitir de mejor forma comprender cómo se comporta nuestra función de densidad de probabilidad. Para ello yo voy a tener que derivar con respecto al espacio en x la función densidad de probabilidad. Tendría lo siguiente. Entonces voy a derivar a la función densidad de probabilidad con respecto a x, la función densidad de probabilidad. Muy bien. Es una derivada ordinaria porque la función densidad de probabilidad solamente depende de x. Es igual a derivada de... En este caso mi función densidad de probabilidad es igual a cuadrada por e al módulo de x por e a la menos a cuadrada por e por e elevado al módulo de x por e elevada al módulo de x por e a la menos 10 entre 3 por x cuadrado por e a la menos 10 entre 3 por x cuadrado. ¿Falta algo? Veamos si falta algo. No falta nada. No falta nada. Perfecto. Ahora, como tenemos una función que depende de x y otra función que depende de x, vamos a tener que recurrir a la regla de la cadena. ¿Por qué regla de la cadena? Porque tenemos dos funciones que dependen de x. Entonces voy a reescribir esto acá abajo. La diferencial de x de a cuadrada por e a la x por e a la menos 10 entre 3x cuadrada. Esto me va a dar igual a lo siguiente. Voy a derivar e elevado al módulo de x y voy a dejar a cuadrada y la otra parte igual. Bueno, la derivada de e al módulo de x va a conservar a e por el módulo de x, de tal forma que se queda esta parte. A cuadrada por e al módulo de x por e a la menos 10 entre 3 por x cuadrado. Y ahora vamos a tener que multiplicar todo esto por la derivada del exponente. La derivada del exponente de e al módulo de x es el módulo de x. La derivada del módulo de x es x entre el módulo de x. Ahí está. Muy bien, a ver, déjenme ver si falta algo. 1 es 1, ya está el 1. Y ahora tenemos x entre el módulo. Sí, está bien. Ahora yo voy a derivar la otra función. Más, bueno, que va a terminar dando menos, pues de menos, más, bueno. Y ahora voy a multiplicar a cuadrada por e a la módulo de x, que no sufre una alteración, por la derivada de e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada. Si es un 10, ¿verdad? Dejen checo. Si es un 10. Voy a hacer 10, es 10 entre 3, ¿verdad? Porque luego se confunde el 3 con el 5. Si es un 3. Si es 10 entre 3. Entonces ahora voy a derivar e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada. Y la derivada me va a dar... Bueno, se va a conservar e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada, porque la derivada conserva el número natural tal y como lo ven ahí. Entonces tendría, esta puesto se conserva, esto se conserva y esto también. Entonces a cuadrada por e al módulo de x por e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada. Perfecto. Y ahora yo voy a multiplicar todo esto por la derivada del exponente. La derivada del exponente es menos 20 entre 3. Menos 20 entre 3. Sí, menos 20. Es un 3 aquí. Sí, es un 3. Sería menos 20 entre 3 y es menos 20 entre 3 por x. Lo voy a poner aquí. La derivada de menos 10 entre 3 por x cuadrada es menos 20 entre 3 por x. Aquí lo voy a poner. Menos 20 entre 3 por x. Menos 20, se ve horrible.
aquí, solo ponemos más para acá para que se vea mucho mejor. Ahí está. Va para acá, y aquí es menos 20. Sí, ya está. Menos 20 entre 3 por x. Muy bien. Y ahora yo voy a reescribir esto ya de una mejor forma. Sería el voy a reescribir todo esto de mejor forma. Y tendría d por la diferencial de x de a cuadrada por e a la módulo de x por e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada es igual a módulo de x entre módulo de x por a cuadrada por e a la módulo de x por e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada más o menos menos 20 entre 3 por x por a cuadrada por e a la del módulo de x por e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada. Muy bien. Ya está. Ahora, ¿qué es la siguiente parte? Lo que yo quiero saber son las posiciones a lo largo del eje X de los puntos máximos y mínimos en la función densidad de probabilidad. Por lo que yo tengo que igualar la derivada con respecto a X de la función densidad de probabilidad a 0. Tendría entonces X el módulo de X por a cuadrada por e a la del módulo de X por e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada de menos 20 entre 3 por x menos 20, si es un 20, menos 20 entre 3 por x por a cuadrada por e a la del módulo de x por e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada, todo esto igual a 0. Ya ven, lo que siempre ustedes hacen para saber eso, los puntos máximos y mínimos de una función. Primero la derivan y luego la igualan a 0. Y ahora voy a ver qué elementos tengo, qué factores tengo en común en ambos términos. Miren, aquí tengo cuadrada, aquí también. A ti tengo e al módulo de x, aquí también. Aquí tengo e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada, aquí también. De tal forma que yo puedo factorizar en ambos términos estos tres elementos. Cuando yo factorizo en ambos términos estos tres elementos, yo tendría que estos tres elementos multiplican a al módulo a x entre el módulo de x y a menos 20 entre 3 por x. Y como lo estarían multiplicando, al pasarlo del otro lado de la igualdad, estarían dividiendo a 0. Y 0 entre esos tres elementos pues nos da 0. Lo cual nos permite reducir todo esto a el módulo de x, digo x entre el módulo de x, menos 20 entre 3 por x es igual a 0. Muy bien. Entonces, dejen checo que si falta algún elemento. Y ahora voy a despejar. Tenemos entonces, tendría que x entre el módulo de x es igual a 20 entre 3. Y ahora yo voy a elevar todo el cuadrado para simplificar. Elevando todo el cuadrado para simplificar. Entonces tendría, pero antes de que para que esto se visualice mucho mejor, nosotros sabemos que el módulo de x es igual por definición a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Módulo de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces, yo si elevo todo esto al cuadrado, todo esto al cuadrado y esto al cuadrado, para que no haya un desequilibrio en la igualdad, tendría lo siguiente. X cuadrada entre el módulo de x al cuadrado. En sí se iría la raíz cuadrada. Porque tendríamos una raíz cuadrada al cuadrado, que equivale a tener un medio a la 2, y por multiplicación de exponentes 2 por un medio es a la 1, entonces nada más nos queda x cuadrada entre x cuadrada, igual a 400, porque 20 por 20 es 400, entre 9 por x cuadrada. Entonces x cuadrada entre x cuadrada me va a dar 1. Aquí tengo un 1, que va a ser igual a 400 entre 9 por x cuadrado. A 400 entre 9 por x cuadrado. Checo que todo esté bien. Sí, todo está bien. Entonces yo tendría que x cuadrada es igual a 9 entre 400. 9 entre 400.
Y ahora esto que está al cuadrado pasa como raíz. Esto que está al cuadrado pasa al otro lado de la igualdad como una raíz. Pero recuerden, tendríamos dos resultados porque sería más menos de la raíz. Entonces tendríamos x es igual a más menos. La raíz de cuadrada de 9 es 3. Y la de 400 es 20. Quedándome que tengo dos puntos donde puede existir un máximo o un mínimo. Un máximo o un mínimo. Entonces tendría que uno de los puntos donde puede existir un máximo o un mínimo está ubicado en 3 entre 20. Otro punto donde puede existir un máximo o un mínimo, x su índice de 2, está ubicado en menos 3 entre 20. Pero a esto hay que sumarle una tercera posibilidad. ¿Cuál? Miren. Cuando yo tengo la expresión de esta manera, también de esta forma, también yo pude haber hecho lo siguiente. Cuando yo tengo la expresión de esta manera, la de aquí, flechita, pude haber hecho lo siguiente. Mire, la voy a reescribir acá. Tengo el x entre el módulo de x. Menos 20 entre 3. Menos 20 entre 3. Por x. Por x igual a 0. Reescribir la expresión. Y ahora, ¿qué pasaría si x fuera igual a 0? ¿Qué ocurriría si x fuera igual a 0? Entonces tendría 0 entre el módulo de 0, que es 0, menos 20 por 3 por 0, igual a 0. Cuando nosotros sabemos que 0 entre 0 es un indeterminado finito. Pero ese indeterminado finito podría ser igual a 0. Podría ser igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Sí, cualquier número finito positivo. Si nosotros consideramos que es igual a 0, porque es indeterminado finito, aunque yo le estoy asociando un 0 para poder demostrarles lo que les quiero comprobar, si yo considero que es 0, yo tendría 0 menos 0, igual a 0. Entonces, también con x igual a 0 se estaría cumpliendo esta condición. Entonces, mi tercera posibilidad, para tener un punto máximo o un punto mínimo para la función densidad de probabilidad, es que x sea igual a 0. Entonces tendría que uno de los puntos donde la función densidad de probabilidad puede tener un punto máximo o un punto mínimo se ubicaría en menos 3 entre 20. El otro punto se ubicaría en x igual a 0 y el otro punto se ubicaría en 3 entre 20. Y los estoy nombrando así para ir de izquierda a derecha. La forma en la cual nosotros podemos comprobar si son puntos máximos o puntos mínimos es como. Es tomando de nuevo la derivada de la función densidad de probabilidad y ahora hacer que x sea igual a un valor que esté a la izquierda de menos 3 entre 20, otro valor que esté a la derecha de menos 3 entre 20. Si tenemos una pendiente positiva para el valor que está a la izquierda de menos 3 entre 20 y una pendiente negativa para el valor que esté a la derecha de menos 3 entre 20, este sería un punto máximo. De ser inverso, es decir, de tener una pendiente negativa, para el valor que esté a la izquierda de menos 3 entre 20 y una pendiente positiva para el valor que esté a la derecha de menos 3 entre 20, esto va a ser un punto mínimo. Entonces vamos a comprobar esto. Yo voy a tomar de nuevo a la función, a la derivada de la función densidad de probabilidad y ahora hago que x sea igual a menos 4 entre 20. Menos 4 entre 20. Lo cual lo puedo simplificar a como la derivada de menos 4 a menos 1 quinto, porque 4 entre 4 es 1, 20 entre 4 es 5. Sí, es menos 1 quinto, recuerden. Menos 4 entre 20 es igual a menos 1 quinto. A ver otra vez, 4 entre 4 es 1. Sí. Y entonces yo voy a tomar de nuevo la función densidad de probabilidad y voy a evaluarla en términos de x igual a menos 1 quinto, con el fin de saber si yo tengo una pendiente positiva o negativa al lado izquierdo del punto máximo o mínimo, menos 3 entre 20, es lo que quiero comprobar. Entonces voy a escribir que es igual a, tomando la función densidad de probabilidad. Aquí está. Densidad, ¿dónde estás? Aquí estás. Bueno, tomando la derivada de la función densidad de probabilidad, la que es esta de aquí, que ya obtuvimos. Y voy a hacer que x sea igual a menos, ¿cuánto? Menos 1 quinto. X siendo igual a menos 1 quinto me va a dar lo siguiente. Entonces tendría menos 1 quinto entre el módulo de menos 1 quinto.
Es decir, menos un quinto entre un quinto. Eso me va a dar un signo negativo, o un menos 1. Lo voy a poner aquí. Empiezo con un menos 1. Menos 1 que va a multiplicar a la a cuadrada. Y que a su vez va a multiplicar a e, que está elevado al módulo de menos un quinto. Y el módulo de menos un quinto es un quinto. Es decir, aquí voy a tener e a la un quinto. O e a la... ¿cuánto? E a la punto 2. Lo voy a calcular. Punto 2. Lo cual me da 1.221. 1.221. 1.221. Ahora, por e a la menos 10 entre 3 por un quinto al cuadrado. Y recuerden, un quinto es 0.2 y 0.2 al cuadrado es 0.04. ¿sí? Entonces todo esto, todo lo que acabo de ya describir, va a ser multiplicado por e a la menos 10 entre 3, que siendo que este menos 10 entre 3 a su vez está multiplicando a 0.04. Y lo voy a calcular. Entonces tenemos 0.04 por 10 negativo entre 3. Por 10 negativo entre 3. Y me da menos 0.133. Es decir, tenemos un e a la menos 0.133. Que me da 0.875. 0.875. Todo esto está siendo multiplicado por 0.875. Ahí está. Y ahora voy a desconectar para que este cable ya no esté. Y ahora yo tengo, y lo que sigue es menos 20 entre 3. Aquí lo voy a poner aquí abajo porque ya no tengo espacio aquí. Menos 20 entre 3. Que va a multiplicar a x. Y nosotros sabemos que x es igual a menos un quinto. Que va a multiplicar a x, que es menos un quinto. Por a cuadrada. Por a cuadrada por el módulo de e por e elevado al módulo de x. Si se dan cuenta, miren, aquí tenemos e al módulo de x y aquí tenemos e a la menos 10 entre 3 por x cuadrado. Este valor es el mismo que este. Este es el mismo que este. Este es el mismo que este. Este es el mismo que este. Y este es el mismo que este. Entonces voy a anotar los valores que ya he obtenido porque son los mismos. Este es el mismo que este y este es el mismo. Es decir, los dos últimos que calculé, que es 1.221 y 0.875. Ya está. Ahora yo voy a multiplicar, hacer todas las multiplicaciones que me están pidiendo. Entonces tendría 1.221 por 0.875 por menos 1, lo cual me da menos 1.068. Menos 1.068 por a cuadrado. Ya está. Y ahora voy a multiplicar todo esto de aquí. Tendría 20 negativo entre 3 por menos 0.2 por 0.2 negativo por 1.221 por 1.221 por 0.875, lo cual me da 1.42 más 1.42 más 1.42 por a cuadrado. Recordemos, nosotros hemos obtenido un valor de a cuadrada que es positivo. Entonces estos valores sigue siendo este positivo y este negativo. De tal forma que tendría 1.42 menos 1.068, lo cual me da 0.35. 0.35 por a cuadrado. Y como a es positiva, y bueno, a cuadrado también es positiva de todas formas,
tenemos una pendiente positiva, tenemos una pendiente positiva al lado izquierdo del punto menos 3 entre 20, lo que ya me estaría confirmando que este es un punto máximo. Ya solamente para confirmarlo de plano es cuando yo calcule la pendiente, para la pendiente que existe al lado derecho de menos 3 entre 20, para lo cual yo voy a escoger el punto menos 2 entre 20, que se puede simplificar en menos 1 entre 10. Entonces vuelvo a evaluar la derivada de la función densidad de probabilidad, pero ahora en términos de menos 1 entre 10. Entonces tendría derivada de x de p. Ahora voy a utilizar menos 2 entre 20, que es igual a menos 1 entre 10. Menos 1 entre 10. Muy bien. Ahora sí. Y entonces yo tendría lo siguiente. Vuelvo a tomar esta función, pero ahora con x igual a menos 1 entre 10. Y tendría menos 1 entre 10 entre el módulo de menos 1 entre 10 es menos 1 entre 10 entre 1 entre 10, lo cual me va a dar un signo negativo, o lo que es lo mismo, un menos 1. Un menos 1. Por a cuadrado. Ahora, ¿qué va a multiplicar a quién? A e a la menos 1 entre 10, que es lo mismo a e a la 1 entre 10, que es lo mismo de e a la 0.1. Entonces voy a calcular 1 entre 10, e a la 0.1. Punto 1, shift, y tendría 1.105. 1.105, y esto es por 1.105. 1.105 por 1.105 por, que va a multiplicar a e a la menos 10 entre 3 por 1 entre 10 al cuadrado, que sería por punto 1 al cuadrado, y punto 1 al cuadrado es punto 0,1. Entonces tendría e a la menos 10 entre 3 por punto 0,1. Entonces yo tengo punto 0,1 por 10 entre 3 por 10 negativo entre 3. Shift tangente, y eso me da 0.96. Entonces e a la menos 10 entre 3, siendo que menos 10 entre 3 a su vez multiplica 0.01, me da 0.967. 0.967. 0.967. Ya está. Ya. Ahora ya me falta la otra parte. Lo voy a escribir aquí. No creo tener el espacio suficiente. Continúo aquí abajo. Entonces yo tendría, la otra parte me dice que va a multiplicar, va a ser menos 20 entre 3 por 1 entre 10. Aquí está. Menos 20 entre 3 por menos 1 entre 10. Que va a multiplicar a a cuadrada y que va a multiplicar de nuevo a e al módulo de x por e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada, es decir, estos dos de nuevo. Tenemos 1.105 por 0.967. Compruebo que todo esté bien hasta este punto. Bueno, checo rápidamente. Entonces tenemos... bien. Luego tenemos... Y ahora ya solamente tengo que multiplicar esta parte y sumar algebraicamente. Entonces tendría, aquí está, 1.105 por punto 967 por menos 1, y ya me da menos 1.06. Menos 1.06 por al cuadrado. Y ahora la otra parte sería, la otra parte me da, a ver, vamos a calcular, sería menos 20 entre 3 entre 10 negativo, entre 10 negativo, me da 0.66, que va a multiplicar a por 1.105 por 0.967 por 0.967, lo cual me da, ya está. Entonces sería menos 1.06 más 0.71. 0.71. ¿71 cuánto? 71.2 por al cuadrado. Esto va a ser igual a ¿qué? Bueno, esto va a ser igual a menos
menos 0.34 por a cuadrada, menos 0.34 por a cuadrada. Muy bien, por a cuadrada. Esto quiere decir que tenemos una pendiente negativa hacia la derecha de menos 3 entre 20, por lo que confirmamos que esto es un punto máximo, porque tenemos una pendiente positiva al lado izquierdo de menos 3 entre 20. Así, hagan de cuenta que yo aquí tengo mi eje X, y aquí X es igual a menos 3 entre 20. Yo estoy teniendo una pendiente positiva antes de llegar a menos 3 entre 20. Y estoy teniendo una pendiente negativa después de pasar por menos 3 entre 20, cuando yo voy en menos 1 entre 10, confirmándome que esto es un punto máximo. Punto máximo, sí, pendiente positiva, vamos para acá, positiva, pendiente negativa, ya una vez que pasamos, sí, confirmándome que esto es un punto máximo. Ahora, voy a evaluar si el punto que sigue de izquierda a derecha, es decir, x igual a 0, es un punto mínimo. Todo parece indicar que va a ser un punto mínimo, porque ya al lado, ya nosotros tomamos en cuenta que para el x igual a 0, el punto menos 1 entre 10 es un punto que está a la izquierda, y se ha obtenido una pendiente negativa para ese punto a la izquierda de x igual a 0. Entonces voy a calcular el otro punto que está equidistante a menos 1 entre 10 con respecto a x igual a 0, que es más 1 entre 10. Ahora voy a volver a evaluar la derivada de la función densidad de probabilidad. Voy a volver a evaluar la derivada de la función densidad de probabilidad, pero para ahora en términos de x igual a más 1 entre 10. Tendría lo siguiente. Derivada con respecto de x con de la función densidad de probabilidad cuando tenemos 1 entre 10. 1 entre 10. Tomemos en cuenta lo siguiente. Ahora, de nuevo, tomo la derivada de la función densidad de probabilidad. Y tendría 1 entre 10 entre el módulo de 1 entre 10. Es más 1. Más 1. Más 1. Ahora, miren, yo tengo esto. Si se dan cuenta, cuando nosotros tenemos x igual a menos 1 entre 10, cuando nosotros tenemos x igual a menos 1 entre 10 y cuando tenemos x igual a más 1 entre 10, si se dan cuenta, estos resultados van a ser iguales. Esto de acá, esto va a estar lo mismo. Esto evaluado e elevado al módulo de x cuando x es igual a menos 1 entre 10 o cuando x es igual a 1 entre 10 va a dar lo mismo, porque el módulo de menos 1 entre 10 y el módulo de 1 entre 10 es igual, 1 entre 10. Entonces puedo reaprovechar mi resultado anterior, que me dio 1.105. El cual yo calculé con x igual a menos 1 entre 10, pero como el módulo de menos 1 entre 10 es igual al módulo de 1 entre 10, pues me sirve. Igual el otro, porque está elevado al cuadrado, y menos 1 entre 10 al cuadrado es lo mismo que 1 entre 10 al cuadrado. Entonces aprovecho los resultados anteriores para que no tener que volver a calcular. El cambio vendría aquí, porque aquí ya no tendría que considerar menos 1 entre 10, sino que considero más 1 entre 10. Entonces tendría menos 20 entre 3 por 1 entre 10. Por a cuadrada, y estos dos valores vuelven a ser los mismos aquí y acá, aquí y acá, aquí, por 1.605 por 0.97, de tal forma que ahora tendría 1.06 por a cuadrada. El producto de este por este me da 1.06 por a cuadrada. Y el producto de este por este, por este, por este, de este por este, por este, por este, me da menos 0.712 a cuadrado. Esto me va a dar igual a 0.34 a cuadrado. En efecto, ahora tenemos una pendiente positiva al lado derecho de x igual a 0, lo que nos confirma que esto es un punto mínimo. Tenemos una pendiente negativa al lado izquierdo de x igual a 0 y una pendiente positiva al lado derecho de x igual a 0, en x igual a 1 entre 10. Ya solamente me queda confirmar que el punto que le sigue hacia la derecha, porque estamos yendo de izquierda a derecha, el punto 3 entre 20 más 3 entre 20 es un punto máximo. Todo parece indicar que lo es, porque x igual a 1 entre 10 equivaldría a un punto al lado izquierdo de 3 entre 20, que hemos confirmado que tiene una pendiente positiva.
Y ahora voy a evaluar la derivada de la función densidad de probabilidad en términos de 4 entre 20, o lo que es lo mismo, un quinto positivo. Porque si un punto positivo que se ubica a la derecha de 3 entre 20 nos da una pendiente negativa, confirmamos que este es un punto máximo. Entonces tenemos la derivada de la función, la derivada de la función densidad de probabilidad en términos de un quinto más un quinto, que es igual a 4 entre 20 más un quinto. Yo también puedo aprovechar los resultados anteriores. Miren, cuando yo lo hice en términos de menos un quinto, aquí tuve menos 1. Ahora, como es más un quinto, el módulo de un quinto entre un quinto, o al revés, bueno, un quinto entre el módulo de un quinto es positivo. Yo tendría más 1. Y estas cantidades, al igual que en el caso anterior, van a ser las mismas, estas y estas. Porque elevado al módulo de x es lo mismo que tener menos un quinto a un quinto. El módulo de menos un quinto y el módulo de un quinto es lo mismo. Teniendo también otra vez este cálculo y otra vez este cálculo. Porque recuerden, el cuadrado de menos un quinto es igual al cuadrado de un quinto. Entonces volveríamos a tener esta. Lo que cambia es el signo de acá. Volvería a tener esta. Cuando yo evalúo la derivada cuando yo evalúo a la derivada de la función densidad de probabilidad en términos de menos un quinto, y luego en términos de un quinto, aquí tengo lo mismo, por lo que les he comentado, tengo lo mismo aquí, aquí y aquí, lo que cambia es el signo de este y el signo de este. Entonces aprovecho los resultados anteriores, lo acomodo rápidamente y tendría 1.068 a cuadrada menos 1.42 a cuadrada, lo cual me da menos 0.35. Entonces, ya llevando a cabo lo que les acabo de comentar y multiplicando esos factores, yo tendría en efecto una pendiente negativa al lado derecho de x igual a 3 entre 20. Se confirma que esto es un punto máximo, porque nos pasa lo mismo que menos 3 entre 20. Para el lado izquierdo tenemos pendiente negativa y al lado derecho de ese punto en el eje x para la función densidad de probabilidad tenemos pendiente, bueno, al lado izquierdo de 3 entre 20 tenemos pendiente positiva y al lado derecho de la función densidad de probabilidad, al lado derecho de 3 entre 20 tendríamos una pendiente negativa, con lo cual confirmamos que este es un punto máximo. Entonces, se confirma que la función densidad de probabilidad se comporta de la siguiente manera. La función densidad de probabilidad para este ejercicio. Aquí tengo menos 3 entre 20. Aquí tengo 0 y aquí tengo más 3 entre 20. Entonces, gracias a todo lo que hemos hecho, los cálculos que hemos realizado, nosotros hemos podido caracterizar exitosamente a la función densidad de probabilidad para este ejercicio. Muy bien, tenemos dos picos máximos y un pico mínimo. Dos picos máximos de probabilidad donde tenemos la mayor probabilidad de encontrar a la partícula y un pico, digamos, sí, no es tanto que sea un pico mínimo, porque si se dan cuenta, cuando ustedes sigan el comportamiento de la función densidad de probabilidad, va a empezar a descender aún más que este pico mínimo. Sin embargo, es mínimo con respecto a los dos picos máximos que son equidistantes con respecto a este pico. Y como tenemos la misma probabilidad que es máxima de encontrar la partícula a menos 3 entre 20 y en menos 3 entre 20 y en más 3 entre 20, y estos puntos son equidistantes con respecto a x igual a 0, confirmamos que la posición promedio, es decir, el valor de expectación de x es igual a 0. Muy bien. Y todos nuestros cálculos matemáticos concuerdan con la interpretación física para este ejercicio. Y así todo lo que hemos hecho tiene sentido y podemos decir que la solución y explicación de nuestro ejercicio tiene bases matemáticas sólidas, los cuales coinciden con una interpretación física adecuada y correcta para este ejercicio. Entonces, por el momento me despido. Considero que ya es todo lo necesario y se ha explicado todo de la forma adecuada como para comprender completamente este tipo de problemas y comprender cómo los valores de expectación nos permiten caracterizar el comportamiento de una partícula. Y todo esto puede ser comprobado matemáticamente. Entonces me despido por hoy. Que tengan
buenas tardes, no se olviden del examen. Entonces que tengan buenas tardes, hasta pronto.